Buenas tardes, los cuales puedan ver este video de explicación eh, relacionado al concepto del uso de los amplificadores de potencia. Este, los amplificadores de potencia son circuitos electrónicos diseñados de tal manera que nosotros podamos amplificar una señal de entrada pequeña, por lo menos una señal de audio que viene en el rango de milivolts, amplificarla de manera que podamos aumentar esa señal en un rango más alto de voltaje, para que pueda ser usado por lo menos en dispositivos de altavoces, en dispositivos de altavoces, audífonos, etcétera, entre otros, para que pueda escucharse esa señal de audio que fue almacenada, pues. Porque normalmente las señales de entrada son puras señales analógicas, pero señales pequeñas analógicas, pero que han sido almacenadas, por ejemplo, en un CD, en un cassette, en cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento que almacena información. Entonces cuando la va a reproducir, la envía son señales pequeñas. Se requiere el uso de circuitos de amplificadores de potencia para amplificar esta señal de reproducción del audio, para que pueda ser audible para nosotros, pues, para que pueda ser audible por nosotros y pueda ser usado por ejemplo en bocinas, audífonos, entre otros. Entonces vamos a hablar un poco de los amplificadores de potencia, cuáles son los circuitos, entre otros. Hay distintas categorías de amplificadores de potencia. Están los de clase A. Dice, la señal de salida varía a lo largo de los 360 grados del ciclo de la figura 12.1. Esta es la figura 12.1. Muestra que requiere que el punto Q se polarice a un nivel de modo que cuando sea menos de la mitad de la expulsión de la señal de salida pueda variar hacia arriba y hacia abajo sin que llegue a ser un voltaje lo suficientemente alto como para por el nivel de alimentación de voltaje, o demasiado bajo como para que se aproxime al nivel de alimentación bajo a 0 voltios en esta descripción. Es decir, lo que vamos a hacer en este tipo de categoría de clase A es que vamos a amplificar una señal, y esa señal va a amplificarse un ciclo completo de 360 grados. Hay otras categorías que son los de clase B, que forman circuitos de clase B, que más adelante vamos a ver esquemas de circuitos relacionados que proporcionan una señal que varíe durante la mitad del ciclo, y la señal de entrada durante la mitad del ciclo de la señal de entrada, o durante 180 grados, dicho de otra manera, de la señal, como se muestra en la figura 12.1. por lo menos esta gráfica que está aquí muestra una media parte de una onda sinusoidal que viene representando la señal de salida de un circuito de clase B. Hay otros circuitos que nosotros lo vamos a ver más adelante, que son de contrafase, que están dentro de esta misma clase B, que se abarcan con dos transistores, los que comprenden el uso de una onda rectificada completa, es decir, aprovechan una señal de entrada sinusoidal de 360 grados completa, y cuando vamos a tomar la señal de salida la reproducen de forma que sea una onda rectificada completa, es decir, que tenga sus crestas hacia arriba y hacia abajo. Pero eso solamente se hace con el uso de dos transistores que forman un circuito de contrafase. Los amplificadores de clase AB. Un amplificador de clase AB se puede polarizar a un nivel de CD sobre el nivel de corriente de base 0 de la clase B y por sobre la mitad del nivel de voltaje de la clase A. Esta condición de polarización es la clase AB. No obstante, la operación de clase AB requiere una conexión push-pull, que significa contrafase, para lograr un ciclo completo de salida, pero el nivel de polarización de CD suele estar más cerca del nivel de corriente base 0, para una eficiencia de la potencia, como se describirá en breve. Para la operación de clase B, la expulsión de la señal de salida ocurre entre 180 y 360 grados, y no es una operación ni clase A ni operación clase B.
Estos tipos de circuitos suelen ser distintos de la operación de clase B. Ya más adelante veremos por qué son distintos, ¿no? Los de clase C son otros tipos de circuitos que nosotros vamos a ver más adelante, diagramas de circuitos que se utilizan para hacer un circuito resonante, y esto con el objetivo de tomar una señal de frecuencia resonante. Esto más que todo es utilizado en circuitos sintonizados de radio y comunicaciones, pues en el tema de las telecomunicaciones. De estas tres categorías son los que vamos a explicar fundamentalmente en los esquemas de circuito que veremos más adelante. Los de clase D casi no los vamos a explicar, así que vamos a proceder a ver algunos diagramas de circuitos como tal, y procederemos a abrir la plantilla en PowerPoint. A los amplificadores de potencia, ya hablamos un poco relacionado con los conceptos teóricos. Vamos a ver en esta plantilla son unos cuantos diagramas de circuito. Por lo menos los amplificadores de clase A se hacen con un solo tipo de transistor, pues se forman con un solo tipo de transistor, los cuales tienen que ser transistores DJT. En este caso deben ser de NPN, ¿verdad? Y por lo menos nosotros podemos hacer un diseño de circuito de cualquier tipo de polarización en DC, siempre y cuando la señal se amplifique, pues, porque ese es el objetivo. El fin es que la señal se amplifique. ¿Qué tipo de polarización podemos usar en DC? La cual convenga más en nuestro diseño de amplificación, pues. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería un circuito electrónico de polarización en divisor de voltaje, de una señal de entrada de 6 voltios, y bueno, tenemos una señal de salida. Aquí vemos otro tipo de diagrama de circuito electrónico, el cual se utiliza en amplificador clase A por utilizar solamente un amplificador, un transistor. De eso se distinguen los amplificadores de categoría clase A, que utilizan solamente un transistor. Aquí se le agrega una señal de entrada con una frecuencia muy alta, AC por supuesto, se polariza en DC también de igual manera, y aquí tenemos un circuito de polarización fija en DC. Y finalmente esto va hacia una carga, la cual puede ser, como acabamos de mencionar al principio, puede ser una bocina, un audio, una corneta, unos altavoces, para amplificar esa señal, con el objetivo de amplificar esa señal de entrada que obtuvimos al principio. Los amplificadores de clase B son distintos de los amplificadores de clase A. ¿Por qué? Porque en estos circuitos electrónicos se abarca una señal de onda de salida de 180 grados. De 180 grados, es decir, forma una media onda de la señal de entrada. Y dependiendo de la configuración del transistor de nuestro circuito electrónico, puede ser o la cresta positiva hacia arriba o la cresta positiva hacia abajo. Si es un transistor, ya bien sea NPN para la cresta positiva hacia arriba, o si hacemos un circuito electrónico con transistor PNP, formaría una cresta hacia abajo. Bueno, aquí vemos el diagrama más simplificado de un circuito electrónico clase B en su forma más simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos circuitos electrónicos no son únicos. O sea, todos los amplificadores de cualquier clase no tienen circuitos electrónicos únicos. Pues a partir de un circuito elemental se pueden sacar circuitos mucho más complejos. Es decir, se pueden hacer diseños y prototipos mucho más complejos. Por lo menos aquí tenemos un diseño de un circuito amplificador clase B con el uso de transformadores, en el cual se agrega una señal de entrada. Esta señal, me imagino que aumenta esa señal de entrada, este transformador. Se utiliza la operación en contrafase de dos transistores acoplados en paralelo, uno de NPN y otro de PNP, y forman un circuito contrafase, de tal manera que a la señal de salida me dan una señal completa de onda rectificada a los 360 grados. Aquí se vuelve a utilizar otro transformador para disminuir esa señal y se aplica a la carga, que viene siendo una bocina. Aquí vemos otros diseños de circuito de amplificador clase B, pero en este caso en la señal de entrada, antes de entrar en nuestro circuito en contrafase, usamos un amplificador operacional.
este diseño es distinto, pero sigue siendo parte de la categoría de los amplificadores clase B. Utilizamos un amplificador operacional con el mismo fin que utilizamos en esta parte de esta diagrama del circuito, de aumentar la señal de entrada para alimentar el circuito en contrafase, y finalmente cuando pasa por nuestro circuito en contrafase se reproduce en un audio como fuente de carga. Bueno, estos fueron algunos diseños de circuitos de amplificadores de clase B. Los diseños de circuitos de amplificadores de clase AB son un poco distintos de los circuitos de amplificadores de clase B, pero son muy similares en el sentido de que utilizan dos transistores para formar un circuito en contrafase. ¿Qué distinción tiene o qué finalidad tienen los circuitos de amplificadores clase AB? En formar una señal con poca distorsión en la señal de salida. Pues por ejemplo, en la señal de salida RL, en la lámina anterior vimos que se producían distorsiones en la señal de salida. Por lo menos esta señal que está aquí en la salida va a producir una distorsión de cruce por cero. ¿Por qué? Porque esas son algunas desventajas que tienen los amplificadores de clase B, que presentan distorsiones. Más adelante vamos a ver circuitos simulados en multisim y vamos a ver que sí hay algunas distorsiones presentes en las simulaciones cuando veamos el osciloscopio. Bueno, el amplificador clase AB tiene presente la finalidad de disminuir ese grado de distorsión que presentan los amplificadores clase B. Claro que su diseño de circuito electrónico es muy similar a los amplificadores clase B. Utilizan dos transistores NPN y PNP para formar un circuito en contrafase, pero a diferencia de esto se pueden acoplar resistencias de retroalimentación desde que vaya del colector a la base en una configuración emisor común. Se pueden agregar diodos entre los dos nodos comunes de los transistores en el terminal de las bases, como también se pueden agregar entre los dos terminales de la base de los transistores, se pueden agregar resistencias entre los dos nodos, de tal manera que yo pueda, inclusive se pueden agregar resistencias con potenciómetros, dicho de otra manera, resistencias variables, con el objetivo de yo poder variar esa distorsión que se presenta al momento de yo energizar con una señal de entrada AC el circuito electrónico, pues. Entonces yo mediante un potenciómetro puedo controlar esa distorsión, las cuales veremos también en una simulación más adelante, y para producir una señal sinusoidal de tal manera que genere poca distorsión, pues. Aquí está presente el circuito con diodo. Más que todo, los circuitos de clase amplificadora B con diodos presentan menos distorsión, mucho menos distorsión que los circuitos con resistencias. En las simulaciones vamos a ver que ese efecto se cumple, pues. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos tipos de amplificadores? Bueno, que uno se utiliza para presentar menos distorsión en la señal de salida, mientras que los de amplificador clase B se utilizan para aumentar la eficiencia, porque la eficiencia de un circuito electrónico amplificador clase A es distinto de un amplificador clase B, igual que es distinto de un amplificador clase AB. ¿Por qué? Porque su eficiencia cambia. En los amplificadores clase A tiene una eficiencia máxima del 25%. Los amplificadores clase B tienen una eficiencia máxima del 78.5%, fijo, su eficiencia máxima. Los amplificadores de clase AB pueden variar esa eficiencia, y ambas tienen sus desventajas y desventajas. Bueno, avanzamos con los circuitos electrónicos de estas distintas categorías. Aquí vemos un circuito electrónico de clase AB, pero de manera compleja. O sea, no solamente se puede hacer un circuito, alimentarse el circuito de la señal de entrada con una señal sinusoidal en la entrada, pues, en la entrada del circuito en contrafase, sino que antes de yo energizar mi circuito en contrafase, yo puedo hacer un diseño de circuito complejo. Por lo menos aquí vemos que antes de yo introducir esa señal
esa señal de entrada en mi circuito contrafase, la cual viene siendo este transistor y este transistor, vemos que que tiene que pasar por una etapa de amplificador operacional y por otra etapa de transistores. Estos vienen siendo circuitos con transistores acoplados. Todo con la finalidad de ¿qué? De amplificar y de crear menos distorsión en mi señal de salida. Los amplificadores, vamos ahora con otra categoría, que son los amplificadores de clase C. Estos amplificadores se utilizan más que todo para crear circuitos sintonizados, pues, en la parte de las telecomunicaciones. Cuando yo tengo una banda de frecuencias y yo quiero que mi circuito tenga una señal de salida a una frecuencia determinada, yo puedo aplicar un amplificador, un circuito electrónico de amplificador de clase C, para ajustar, sintonizar ese circuito a una frecuencia determinada, la cual puede ser también nombrada como frecuencia resonante. Un diagrama de circuito electrónico sería más o menos como este, pues. Este puede ser esta es la señal de entrada en este nodo, y este circuito que vemos aquí en paralelo de L y C viene siendo el circuito tanque, que va a crear nos va a dar el valor de nuestra frecuencia resonante. Entonces, por lo menos en la señal de salida vamos a tener una señal de salida de menos de 180 grados de ciclo en la señal de salida, si no está la frecuencia resonante. Es decir, si no está ajustada, si la señal de entrada no está ajustada a la frecuencia resonante, va a producir un desfase de menos de 180. Si la señal de entrada está a la frecuencia resonante, en la señal de salida se va a ver la señal completa. Esa es la finalidad de los circuitos de amplificadores de clase C: ajustar la señal de entrada a una frecuencia resonante, sintonizarla. Bueno, finalmente podemos ver que estos diagramas de circuitos electrónicos pueden hacerse en circuitos reales. Por ejemplo, aquí vemos, en esta imagen vemos transistores, dispositivos de estado sólido, como lo son transistores PNP y NPN, acoplados con resistencias, con capacitores, con diodos, para formar un circuito en este caso de amplificador clase AB. Pero este es un diseño real de circuito, no es un diagrama de simulación, no es un diagrama de circuito, es un diseño real. Y aquí vemos otro tipo de diseño con otros tipos de amplificadores acoplados con ciertos diodos, ciertas resistencias de distintos tamaños. Por supuesto, estas resistencias que están aquí en blanco, en bloques blancos, tienen un distinto valor de las resistencias que están de color azul, pues. Estos diodos acoplados, estos transistores y otros tipos de transistores, todos se utilizan con la finalidad de ¿qué? De hacer un circuito electrónico adecuado para la amplificación de señal de potencia de audio. Hay diseños de prototipo y de circuitos electrónicos, pueden ser variados, pueden ser complejos, pueden ser extensos, y no hay diseño que sea único, pues no hay un diseño que sea único. Siempre hay distintos tipos de diseños de circuitos electrónicos. Por lo menos aquí en esta imagen podemos ver un diseño de circuito electrónico, los cuales nos especifican los números, los códigos de los componentes, y todo nos dan las especificaciones de los componentes para hacer nuestro circuito electrónico, cómo se conecta y todo. Pero como repito, para hacer un diseño de amplificador de potencia no es único. Hay distintos tipos de diseño, distintos tipos de variedades, y pueden hacerse de distintas maneras, con distintas finalidades y capacidades. Con la finalidad de ¿qué? De reproducir un audio, ya sea de mayor potencia o de menor potencia, dependiendo del circuito que nosotros diseñemos. Bueno, muchas gracias por todo. Eso fue todo con respecto a la parte teórica.